Sí. A continuación voy a molestar a los ponentes y sí. A continuación voy a molestar a los ponentes si son tan amables de pasar al presidium para dar apertura a la sesión de preguntas. A continuación la primera pregunta de León, Guanajuato. Es una felicitación para la brillante exposición del doctor Marino Medina Ramírez. Y la pregunta es la siguiente. En la desnitrogenización por cada minuto que transcurre, solo se dan 8 ventilaciones usando ventilación positiva o solo sellando con la mascarilla facial y oxígeno al 100%. Bueno, yo comenté, normalmente la desnitrogenización se hace con mascarilla facial y oxígeno al 100%, pero comentan que en los niños, en un adulto puedes ponerlo para que lo hagas más rápido, con 8 ventilaciones forzadas, profundas y exhalaciones forzadas, que es la capacidad vital, volumen de reserva inspiratorio y expiratorio y volumen corriente. Eso es una capacidad vital y se maneja con una inspiración forzada y una exhalación forzada. Con 8 capacidades vitales un adulto se desnitrogeniza. En el niño tiene que someterse a la mascarilla facial y a los 2 minutos se desnitrogeniza. Pero si queremos alcanzar la PaO2 máxima debemos irnos mínimo 5 minutos, eso fue lo que yo comenté. Fue un comentario que el adulto se hace con 8 ventilaciones profundas y exhalaciones profundas, capacidades vitales, pero el adulto también se hace lo mismo, se le pone la mascarilla con oxígeno al 100% y se espera hasta los 5 minutos para tener una saturación de oxígeno a nivel pulmonar que después nos siga manteniendo una buena PaO2, y cuando ya esa PaO2 baja a 60 milímetros de mercurio en la Ciudad de México, a 80 a nivel del mar, inicia la desaturación. Entonces, ¿qué ventaja nos da el oxigenar por 5 minutos? Que podemos tener un paciente en apnea, ¿sí?, sin ventilar nada, sin darle presión positiva, manipulando la vía hasta que logremos intubar, sin que se desature. En el adulto hay muchos trabajos que son 7 a 9 minutos, y en niños por la actividad metabólica entre más pequeños son de 4 a 5 minutos. Otra segunda pregunta para el doctor Marino Medina, de Aguascalientes, Aguascalientes. Comentario. En el acuerdo de que las guías de la American Heart Association 2010 PALS ya no está recomendada la presión cricoidea para la intubación. Bueno, realmente a la American Heart nunca le ha interesado que el paciente se reanime sin proteger de la broncoaspiración. A ellos les interesa sacar un paciente del paro, y realmente proteger al paciente de la broncoaspiración nunca le han dado importancia, y yo siempre los he criticado. Para mí la mejor manera de reanimar a un paciente, porque no sé si tiene estómago lleno o no, es ponerle un supraglótico con vía de vaciado antes de empezar a dar cualquier compresión torácica. ¿Por qué? Porque yo genero presiones negativas, luego positivas, y eso me va a ir jalando aire hacia el estómago y al recto va a regurgitar. Entonces, para mí es pésima la manera como se maneja el manejo de la vía por la American Heart, porque nunca se preocupan por la broncoaspiración, y lo ideal en cualquier paciente es supraglótico, puede ser tubo laríngeo con vía de vaciado de estómago, Prosil con vía de vaciado de estómago, Suprin con vía de vaciado de estómago, Aigel con vía de vaciado de estómago, antes de cualquier compresión torácica, y después podemos dar presiones positivas y ventilaciones, aunque se encuentren los cambios de presión y ventilación, no pasa nada, la vía está protegida, más con la Suprin, Prosil y tubo laríngeo, y así se protegería más. Yo sé que ellos no usan la presión de cricoides, y la presión de cricoides la usa mucha gente en urgencias, pero hay un grupo grande internacional que ya no la usa. Yo no uso presión de cricoides desde el 90 para acá, siempre me voy con la inducción de secuencia rápida, y la gente que yo preparo siempre los llevo a ese tipo de abordaje de paciente con sospecha de estómago lleno, la inducción de secuencia rápida con secuencia en el uso de fármacos. Esta es... Es una felicitación para la doctora Virginia Gordillo de León, Guanajuato, y le quieren preguntar si el Hospital de Pediatría es la única clínica del dolor que maneja la analgesia en la terapia, intensiva pediátrica. No, bueno,
Nosotros atendemos interconsultas en las terapias intensivas, pero vaya, hay otras unidades que tienen clínicas del dolor pediátricas. No sabría decirles si todas ven pacientes en terapia intensiva, pero el INEP tiene clínica del dolor, el Hospital Infantil Federico Gómez también, entonces pues, seguramente, aquí también seguramente tienen pues también interconsultas, sí, y muchas. Bueno, esta es una felicitación del León, Guanajuato, por la eficiencia y eficacia de la utilidad de la analgesia, sedación y relajación en la terapia intensiva y su utilidad. Y la siguiente es de León, Guanajuato también. Es una pregunta para el doctor Juan Eberto Muñoz Cuevas. Pacientes con violación de frecuencia oscilatoria, ¿es necesario usar bloqueadores musculares? ¿Cuál es el mayor tipo que ha utilizado estos fármacos y qué recomendaciones para su utilización da? Bueno, el hecho de manejar bloqueantes neuromusculares, como se los comenté, lo ideal y lo que estamos viendo, la tendencia actual es hacia un monitoreo objetivo. Si yo tengo la posibilidad de medir cuántas respuestas de 4, yo lo pongo. Yo en la charla les hice un comentario acerca de una sesión que hicimos acerca de cuál era la monitorización que se requería para una ventilación mecánica, y era específicamente de 2 o 3 respuestas de TOF. Hay que recordar que los bloqueantes neuromusculares, como se trata este simposio, habla de que nosotros tenemos que asociar de cierta manera una sedación, para que el paciente no se acuerde, un cierto grado de analgesia, para que el paciente tolere de cierta manera ese tubo en la tráquea, y prácticamente el efecto del bloqueante voy a limitar en su dosificación de acuerdo con la terapéutica que independientemente del peso del paciente, de las covariables que pueda tener ese paciente, un paciente pediátrico, un paciente adulto, un paciente obeso, un paciente isquémico, lo voy a ajustar para que de alguna manera yo solamente tenga esa respuesta clínica que estoy buscando. Cabe mencionar y repetir que todo esto es un proceso donde nosotros utilizamos una gran diversidad de medicamentos, sobre todo cuando están utilizando medicamentos cardiovasculares, medicamentos de otro tipo. Pero la base de una buena ventilación es, como les digo, no vamos a sobredosificar con bloqueantes neuromusculares, vamos a buscarle una dosis efectiva para ese paciente asociado, como les dije, a una sedación con que, pues ya nos mostró, podemos ir desde midazolam, podemos hacer dexmedetomidina, podemos hacer combinaciones propofol, dexmedetomidina, etcétera. Pueden utilizar agentes opiáceos, el que tenemos en este país es fentanil, pero hay alternativas muy buenas como remifentanilo, concentraciones plasmáticas mucho más bajas a punto 1, a punto 2, prácticamente que permiten que ese paciente tolere el tiempo suficiente. Hay que recordar que uno de los problemas que nos da el manejo prolongado con los opioides puede ser tolerancia hipertensiva. Entonces no nos olvidemos de bloquear receptores del tipo con, por ejemplo, en este caso la dexmedetomidina, gabapentina, ketamina. Entonces nosotros tenemos que hacer un manejo múltiple, con múltiples medicamentos, y no enfocarnos específicamente a que yo voy a dar 1, 2 o 3 o 4 bolos al día del bloqueante, como yo lo tengo. Ya les demostré con los simuladores que ustedes dan un bolo y el bolo les dura 40 minutos, 1 hora, y después que el paciente ya tiene relajación, o perfundo, o le doy otro bolo. Si yo le voy a dar otro bolo, yo voy a estar en un acúmulo de una gran cantidad de medicamento en ese paciente. Y si ese paciente tiene problemas de aclaramiento, ¿qué va a suceder? Va a permanecer siempre. Cuando yo lo empiezo a detectar y yo quiero que el paciente se recupere, seguramente ese paciente va a tener concentraciones plasmáticas muy elevadas del bloqueante neuromuscular. Entonces yo por eso en la charla les comenté que independientemente del gran nombre que le pusieron, es un uso racional de los bloqueantes neuromusculares. Bueno, yo creo que la pregunta de este doctor de ser intensivista y va en relación a un paciente que está a población de alta frecuencia, es un paciente que tiene mucho problema pulmonar y seguro ya estuvo con infusión de relajante porque ya lo han de haber tenido con un pH alto, arriba de 8, que el objetivo de una infusión de relajante es para evitar que el paciente vaya a un neumotórax, y a cambiarlos a ventilación de frecuencia se manejan volúmenes corrientes altos y ya las presiones disminuyen. En ese paciente, si se maneja la analgesia, como dice el doctor, se maneja bien la sedación, yo creo que se puede manejar sin infusión continua de relajante, porque el paciente entre menos
se maneje con infusión continua relajante, menos generamos radiomiolisis, menos consumo del músculo y menos desgaste muscular y salida de potasio y debilidad muscular, y se nos prolonga aunque ocurre mucho con la ventilación de alta frecuencia, se nos prolonga el tiempo de ventilación mecánica por usar los relajantes por tiempo prolongado en infusión continua. Sí está indicado con PEP alto y ventilación normal, con presión positiva, volumen, no presión, usar relajantes en infusión continua, pero luego se siguen. El paciente ya tiene un PEP de 6 y le siguen manejando relajante en infusión continua y al rato se prolonga el poder detectarlos de la ventilación y la intubación por ese abuso del tiempo prolongado y la acumulación del fármaco que tarda mucha parte de los efectos deseables que se generan a nivel muscular en un músculo flácido que no se mueve, que se genera ruptura de fibrillas, salida de potasio, mucha herida, salida de magnesio, y prolonga del hospitalario por ese efecto. Sí, por eso yo mencionaba que es un traje hecho a la medida. Yo tengo que monitorizar diariamente cómo y cuánto tengo yo que tener ese paciente con la combinación de drogas. Un día con una dosificación, otro día con otra, o irlo ajustando en función de las necesidades que requiere ese paciente. Entonces, obviamente no puedo darles una dosis, porque a mí no me gusta dar recetas de cocina, porque no existen. Entonces, tenemos que dosificar a los pacientes en función de qué necesita ese paciente. Ya que les comento que esto es un traje hecho a la medida. Hoy requiere más relajante. ¿Por qué? Porque a lo mejor el tipo de ventilación que es diferente. Quizás lo puedo minimizar, pero les repito, si yo lo monitorizo de una manera objetiva, yo tengo más para justificar el manejo que estoy haciendo independientemente del evento que yo tenga, el evento clínico que tenga. La doctora Liliana Ramírez tiene una pregunta. Comentario acerca de... Gracias. Creo que es una pregunta muy interesante del doctor de León. Resulta que hay dos posturas, ¿no? El hecho de tener una relajación muscular en terapia intensiva y poder retirar rápidamente ese relajante muscular es muy importante, sobre todo cuando pasamos pacientes que necesitamos hacer una extubación rápida, un fast track. Por ejemplo, me refiero a cirugía de neurocirugía, trasplante, trauma, no sé, que queramos realmente quitar esa relajación, podemos monitorizar, podemos verificar. Y efectivamente la relajación prolongada en pacientes que así lo requieran por la situación que tienen, efectivamente mejor la sedación y una buena analgesia, precisamente para evitar esta situación de fatiga del músculo y también de mayor cantidad de neumonías. Eso está comprobadísimo. Entonces, yo creo que aquí el monitoreo de la relajación muscular se aplica muy bien en la terapia intensiva, en aquellos pacientes que queramos extubar de manera rápida, sobre todo aquellos pacientes que son de postoperados y que tenemos que extubar tempranamente. Entonces, creo que es esta aplicación. Y lo mismo, yo creo que en cuanto a la sedación, ya vimos el monitoreo de relajación muscular, pero yo creo que también es muy importante acordarnos del monitoreo de la sedación. Si bien usamos las escalas para poder evaluar la sedación como Ramsay y, en fin, todas las que más existen, yo creo que es muy importante usar también BIS en las terapias intensivas. Es algo que se nos ha olvidado o que efectivamente por los dineros no todo el mundo tiene, pero yo creo que el monitoreo neurológico es muy importante, sobre todo en pacientes que vamos a evaluar o que ustedes los de terapia intensiva, sobre todo hablo de pacientes de un postoperatorio que van a vigilar o que se continúa en la terapia intensiva y que se tiene que ver las respuestas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se imbrinca esto, el monitoreo neuromuscular es muy importante si estamos en este escenario clínico, ¿no? Y obviamente, pues definitivamente la sedación y analgesia también monitorizarlas. Lo que dice es muy importante, pero en terapia intensiva, y yo creo que en cualquier lado, aunque se usen dosis repetitivas, se debe monitorizar para ver cómo está antes de iniciar una analgesia, porque no sirve para monitorizar, después ver cómo se comporta el tren de 4 y ver eso. Esa escuela debe no nomás ser en quirófano. Nosotros en López Mateos lo hemos hecho en forma frecuente, cuando estoy muchas veces mañana lo hemos seguido, pero
se deja de hacer. En las terapias intensivas no se monitoriza la relajación y todo esa clínica, ¿no? Y el paciente tiene muchos otros factores que lo hacen que esté débil y todos le echamos la culpa a la relajación, pero es el paciente en terapia intensiva tiene una respuesta al estrés exagerado en la cual el hiperaldosteronismo genera pérdida de potasio, pérdida de magnesio, pérdida de cloro, y eso hace que el paciente por la pérdida de cloro esté más colocado, más difícil de mantenerlo tranquilo, pero la debilidad muscular que le pueden achar a los relajantes es hipocalemia, o sea, el potasio intracelular, que es calcitopenia, y magnesio intracelular bajo, que es lo que no se puede deducir con los valores séricos porque no son, sale el potasio de la célula para mantener los séricos dentro de lo normal, y ahora tenemos unas calcitopenias severas con una debilidad muscular severa que prolonga la intubación en las terapias intensivas y obliga a una intubación temprana en los pacientes, sobre todo los desnutridos tienen ese fenómeno, por la pura hipoalbuminemia, los desnutridos, sean niños o adultos, tienen hiperaldosteronismo secundario, con toda esa alteración electrolítica, los epocotos igual, y eso nos obliga a hacer una intubación temprana, y a veces una intubación muy tardía, porque no le damos la importancia que tiene el hiperaldosteronismo en el estrés, eso nos prolonga la ventilación mecánica, la dependencia del ventilador mucho tiempo, y eso hace costosísimo el manejo en terapia. ¿Qué hacen los médicos? Mateos, yo creo que todos los pacientes tienen el potasio a 80, 90, 120 miligramos por metro cuadrado, las dosis recomendadas en los libros es de 30 a 40, y le digo, ¿por qué? Es que le pongo y se baja, pues lógico, porque tiene un hiperaldosteronismo secundario con mucha pérdida de potasio, pérdida de magnesio, y eso nos lleva a las estancias prolongadas con a veces evoluciones tardías y con mal pronóstico, y se mueren los pacientes porque no veo en adultos y niños nadie que lleva la aldosterona, y eso nos quita estar elucubrando cierre o es pura alteración metabólica, ¿no? Otra pregunta de Zacatecas. El uso de tramadol como analgésico se recomienda en pacientes de terapia intensiva y a partir de qué edad. Bueno, el tramadol es un opioide débil, tiene varios mecanismos de acción. La única edad donde no se recomienda pues es en la edad neonatal, porque la eliminación está muy comprometida, entonces una dosis única de tramadol pudiera tardar en eliminarse hasta 7 días después de su aplicación. La desventaja del tramadol, bueno, es que tenemos que valorar muy bien el estado del paciente, factores de riesgo de presentar efectos adversos secundarios a él, como sería el tramadol, al igual que la morfina, pues disminuye el umbral a las crisis convulsivas, entonces sería un factor a considerar en pacientes en terapia intensiva. También se acumula cuando hay insuficiencia renal, entonces sí requiere hacer el ajuste de dosis. Sin embargo, sí es un agente que se pudiera utilizar para el manejo de dolor moderado, siempre y cuando pues teniendo en cuenta estos aspectos. Acabo de leer un artículo ahora en junio del Pediátrica Anestesia, donde ha hecho reportados del uso de tramadol en las terapias intensivas en infusión continua con crisis convulsivas secundarias al tramadol. Entonces, sí me llamó la atención que dice eso de que se usa como coadyuvante en las terapias intensivas para favorecer que no convulsionen, y yo encontré, entendí al revés. Pero sí hay un artículo en el Pediatrics que creo que es de junio de este año, con 8 pacientes reportados con crisis convulsivas por el uso de tramadol. Yo nunca lo uso en terapia intensiva, no me gusta porque pues, genera los efectos indeseables de los opioides, de tensión urinaria y todo eso. Para mí, un fármaco maravilloso para terapia intensiva que quita todos los efectos de los opioides es la naproxena, la manejamos en infusión continua, 150 microgramos por kilo. Como es antagonista, su efecto no es a nivel central, nos da analgesia, no nos da presión respiratoria, y hemos manejado hasta 600 miligramos kilo en los niños, y lo único que nos da es bradicardia, pero sí, hay trabajo por ahí del 79, dosis escalonadas de la naproxena buscando el techo analgésico, y lo encontramos en 160 microgramos, con dolor ya después de 160 microgramos, no mejora el efecto analgésico. Nosotros, como no tiene efecto a nivel muscular, lo usamos para las pancreatitis en infusión continua en todo paciente, y tenemos la gran ventaja que lo manejamos en relación a lo paciente que está queriendo dosis como prenorfina, norfina cada 3 horas, porque los opioides, como dijo la doctora, son dosis
respuesta de acuerdo a la intensidad del dolor. Entonces, cuando ya las son muy apegadas del opioide que use, muy cercanas, nos vamos a la infusión de nabufina. El paciente tiene que estar intubado porque no genera depresión respiratoria, por eso para mí es un fármaco maravilloso para la terapia intensiva y me controla el dolor excelentemente. La dependencia química es muy rara en los niños, rarísimo. Sí. Bueno, ahí sí voy a diferir un poco. Nosotros no nos gusta la naltrexona. Sí, mire, realmente el tramadol, si se va a utilizar en infusión, pues habría que valorar muy bien al paciente, porque sí, efectivamente tendría el riesgo de varios efectos secundarios, principalmente relacionados al estado del paciente. Ahora, respecto del fármaco, nosotros no nos gusta usar la nalbufina porque es muy frecuente que el paciente tenga más bien los efectos miméticos del fármaco, entonces el paciente puede estar aparentemente muy tranquilo, sin embargo experimentando dolor, no tener una buena analgesia. Y en cambio hemos tenido pues también un muy buen efecto utilizando, por ejemplo, la buprenorfina. Para nosotros es un fármaco extremadamente seguro, en el cual hemos llegado a ver sobredosificaciones accidentales en lactantes, sin tener en hospitalización problemas, por ejemplo, de depresión respiratoria, que sería, digamos, lo más alarmante, ¿no? Hemos tenido muy buenos resultados con ello. Y con la nalbufina, hemos visto pacientes pediátricos adictos a la nalbufina, sobre todo en la edad escolar o del adolescente. Entonces no es poco común que se presente. Lo que pasa es que la nalbufina, por sí mismo, medicamento, después de, yo había leído de 3 dosis, posteriormente en una revisión se mencionó que después de la primera dosis el paciente podía desarrollar tolerancia, dependencia y adicción psicológica. Obviamente si el paciente tiene otros eventos que le propenso a tener adicciones, bueno, se va a presentar con mayor facilidad. Sin embargo, debido a esas situaciones, si nosotros no nos un fármaco de elección el utilizar la nalbufina, nos va mejor a nuestros pacientes utilizando opioides potentes. Yo tengo 20 años en la terapia de López Mateos, manejando nalbufina cuando ya los fármacos usan, el efecto es muy corto y empieza el dolor con infusión continua y hasta ahorita dependencia química en 20 años me acuerdo de 2 pacientes que hay de suspender de forma lenta porque se la suspende de una forma rápida, el paciente se taquicardiza, se ponía con datos de angustia, sí, sin signo de supresión, sí, pero adicción no ninguno. Llevo 20 años en terapia intensiva manejando infusiones, nalbufina siempre y con siempre exigencia a los residentes que para mí es más confiable en relación a la depresión cuando el dolor es importante. Sí, porque ya cuando nosotros manejamos mucho buprenorfina, pero cuando la buprenorfina me la está pidiendo el paciente ya cada 2 horas, a la media tiene dolor, me cambio en infusión y el paciente se tranquiliza, se baja la tensión arterial, se baja la frecuencia, de que se le quitó la respuesta simpática, se regula y se quita todo el mecanismo de respuesta indicando que el paciente, porque en la terapia tenemos otro problema, que los tenemos sedados y a veces la única manifestación de dolor es que sube a la presión diastólica, sube a sistólica, están con tendencia taquicárdicos, polimneicos y a veces hay piloerección, a veces no, pero les ponemos analgesia y esa respuesta se controla. Entonces el paciente sedado ya con ese efecto no es tan fácil decir tiene dolor, entonces nos vamos a las respuestas clínicas y hacemos pruebas. Y a ver, ve si no es dolor, ponle analgésico, vemos la respuesta, le dejamos la infusión, dejamos de usar a veces el opioide muy seguido y mantenemos en infusión continua. Y los efectos indecibles que también la buprenorfina, aunque los niños es mucho menos que los adultos, todos los efectos indecibles de los opioides, pero se presentan cuando los dejan en infusión continua. En todos hay algunos que lo que más es retención urinaria cuando tienen la solitis y todo, pero es raro los efectos del efecto en el músculo lísimo por opioides de los niños. A continuación le voy a pedir a la doctora María del Pilar Puerto que clausure este cuarto simposio de analgesia, sedación y relajación. Bueno, yo ante todo quisiera agradecer a nuestro panel de expertos. Como ustedes observaron, hay mucho que discutir, hay mucho que manejar y dialogar. Podemos pasar muy buen tiempo con esta situación. Le agradezco a la doctora Rosalinda su coordinación del evento. Y yo nada más un mensaje parroquial de la asociación.
Los invitamos a que nos veamos en la ciudad de Mérida, Yucatán, a partir del día 29 de noviembre de este año hasta el día 1 de diciembre en nuestro 11º Congreso Nacional de Terapia Intensiva. Están cordialmente invitados todos, los invito a que vayan a sus reservas, es importante, no se vayan a quedar sin lugarcito. El programa va a estar muy atractivo, vienen profesores en las pantallas, vienen gente de índice internacional, gente como Jerry Zimmerman, el Dr. Trosser, el Dr. Thomas, y pues bueno, la gente de aquí en México que participó con nosotros, y bueno, esperamos verlos en Mérida, y los esperamos para la próxima sesión, que será en el mes de octubre, que será la sesión de cierre anual de las sesiones del TIP, y aquí nos veremos para un pequeño brindis y un festejito para antes de irnos a Mérida. Muchísimas gracias, les agradezco su presencia, les agradecemos a la provincia su participación, León, Zacatecas, Guadalajara, Monterrey, gracias.